hasta un 23%. Entonces van a subir las cuentas de la luz en el país a partir del 1 de octubre. Malas noticias económicas para Chile. Eso es lo que se ha descubierto en los últimos días, donde se ha mostrado como numerosos grandes grupos corporativos que usualmente colocaban sus ingresos, invertían su dinero en Chile, están decidiendo hacerlo fuera del país, particularmente tanto en países como Brasil, otros del primer mundo, pero lo que hay en común en varios de estos ejemplos es que están sacando su dinero de Chile para llevarlo a otros países. Y vamos a ver algunos de estos casos y por qué se da esta situación. Por un lado, se está viendo que el grupo Arauco, asociado por supuesto a las inversiones forestales de la familia Angelini, una de las familias chilenas que tienen más ingresos y capital en Chile, está decidiendo hacer una inversión de más de 4.600 millones de dólares en Brasil, siendo que originalmente ellos tenían planes de hacer inversiones similares al interior de nuestro país. Ahora la pregunta es ¿por qué está pasando esto? Y en particular, ellos anunciaron que por un lado fue porque en Chile está un poco inestable, donde están muchas veces los trabajos forestales, hay mucho tema de violencia asociado por ejemplo al terrorismo que se da en la Araucanía y en la región del Biobío, vinculado por supuesto a la causa de los etnonacionalistas mapuche, que tienen por supuesto respaldo de sectores de la izquierda más radical. Pero por otro lado, no hay que ignorar también las condiciones económicas y fiscales que son más bien inestables en nuestro país, donde hemos visto cada vez más un aumento de la violencia, de también problemas económicos a nivel nacional, de inestabilidad y crecimiento, por supuesto, del poder del narcotráfico. Pero un elemento, además de todo eso que mencionaron mucho, tiene que ver con la burocracia y la interferencia que hace el mismo Estado en la situación. Porque Brasil, a pesar de estar ahora gobernado por Lula da Silva, de la izquierda brasilera, del partido más bien socialista de dicho país, el Partido de los Trabajadores, y que uno pensaría que sería más bien antimercado y antiempresa en general, no han sido muy enemigos de hacer facilidades para que capitales de otros países, como capitales chilenos, vayan a invertir en Brasil y abandonen sus países de origen. Tanto así que rápidamente pudieron obtener las licencias para hacer megas proyectos en Brasil en solo 14 meses para plantas de celulosa y otras inversiones, cosa que en Chile no ha ocurrido. Y el mejor ejemplo de eso es lo que se está dando en el último tiempo con varios megaproyectos económicos que no es que no haya empresas que no quieran invertir en Chile, aunque han ido disminuyendo con el tiempo por todo lo que ya mencionamos, sino que han estado siendo saboteadas por funcionarios del mismo gobierno y el Estado en general con burocracia y que muchas veces ya sea por incompetencia o porque querían bloquear inversiones, bueno, lo han estado saboteando. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que por ejemplo, el proyecto de Colbún, hace no mucho, que iba a ser por más de 1.400 millones de dólares la inversión en nuestro país, fue suspendido por excusas ambientalistas, donde funcionarios del Estado en áreas ambientales bloquearon el proyecto por leyes ambientalistas y argumentos de temas de respetar el ambiente que eran a lo menos ambiguos, donde parece ser que más bien hay un tema ideológico de fondo para intentar bloquear la inversión de numerosas empresas. Y no es el único caso, ya que recordemos que hace no mucho había una mega inversión que se estaba buscando hacer por parte de Google en nuestro país con un data center que iba a tener un efecto a nivel latinoamericano, pero lo que terminó ocurriendo fue exactamente lo contrario, porque también con excusas ambientalistas se empezó a bloquear dicho tipo de proyectos que Google por lo menos decidió insistir, pero que hubo que empezarlo de cero y se volvió todo un paso para atrás. Y es algo que se da regularmente, la burocracia, y en particular el Estado chileno tiene una tendencia, especialmente bajo el gobierno actual, de querer sabotear proyectos, ya sea por incompetencia o uno llegaría a pensar por un deseo de estar más bien en contra de las inversiones privadas y que terminan yéndose a otros países, o para aquellos que deciden insistir, como el caso por ejemplo de Google, se empiezan a trazar y eso cuesta puestos de trabajo y una gran cantidad de dinero, lo que hace por supuesto que sea menos atractivo a nivel económico a nivel nacional. Entonces ahí se entiende por qué empresas tanto se van, no solo por los problemas económicos que hay a nivel nacional, el aumento del poder del narcotráfico, la violencia que se da en el sur de nuestro país, la crisis migratoria o por supuesto la corrupción altísima que se está dando al interior de Chile. Esos son factores muy importantes, pero algo no menor y que mencionan muchos es como el mismo Estado y el gobierno están saboteando las inversiones que se hacen a nivel nacional con todas estas jugadas que están realizando que solo por burocracia, por temas ambientalistas poco claros o simplemente por deseos de no hacer que se invierta demasiado, están impidiendo que inviertan en empresas. Y también en áreas económicas que afectan más directo a la población, aunque todo esto tiene efectos, por supuesto, en la generación de riqueza y el trabajo que pueden tener los trabajadores en nuestro país, también se hizo un anuncio que es
a lo menos lamentable, pero era esperable para la población común y corriente, porque ahora, que ya está terminando septiembre y nos acercamos a octubre, se está observando que va a haber una nueva alza bastante sustancial en el precio de la luz de cerca de un 23%, lo que ya está siendo confirmado por todas las áreas gubernamentales. Bien, recordamos, volvió a subir, ahí fue un 12%, y ahora entonces viene esta tercera alza de hasta un 23% según los cálculos del experto Humberto Verdejo con este informe técnico definitivo. Hay que recordar que todo esto está en el contexto de que hay que devolverle el dinero a las generadoras por todo el tiempo en que estuvieron congeladas las tarifas. Entonces, solamente para que la gente ahí se va a sorprender seguramente porque la gente lo pasa mal, nosotros hemos conversado con ellos, hasta un 23% entonces van a subir las cuentas de la luz en el país a partir del 1 de octubre. Unas alzas que van a afectar sustancialmente el bolsillo y la población de este país, y que no hay que olvidar, porque muchas veces se olvida, que estas alzas, este cálculo que se hizo tiene una doble razón. Por un lado, era inevitable que congelando artificialmente, que esto ocurrió bajo el gobierno de Piñera y se continuó bajo el gobierno de Boric, los precios de la luz iban a subir eventualmente, evidente. Pero está muy sospechoso el número del alza, porque tal como se mencionó y gracias a investigaciones de CIPER, pero que ahora pocos mencionan, el cálculo para esta alza, que ha sido para beneficios de grupos corporativos y políticos, se hizo gracias a dos asesores que contrató el gobierno y en particular el Ministerio de Energía en estas materias, y estos asesores que hicieron el cálculo habían sido al mismo tiempo asesores de figuras del Congreso de Chile Vamos, y en particular de la derecha, pero también habían trabajado para empresas eléctricas que se ven beneficiadas con todo esto, y el gobierno también fue cómplice. Entonces todo aquí, también recordemos que hay toda una trama detrás para perjuicio del ciudadano común y corriente que va para beneficio corporativo, mucho corporativismo, con empresas que tenían asesores, y justo esos grupos empresariales que tienen vínculos al Estado, miren la coincidencia, sus asesores hacen el cálculo habiendo sido también personas sus trabajadores hacen el cálculo habiendo sido estos trabajadores de empresas eléctricas, asesores de figuras del Congreso de la derecha y también que fueron contratados después por los ministerios del gobierno de Boric. Miren esas coincidencias, ¿no? Y ya nadie habla mucho de eso, como hay una especie como de acuerdo. Algunos podrían acusar incluso colusión entre la estructura del Frente Amplio que está gobernando, con el Chile Vamos en la derecha, y grupos corporativistas de la electricidad que han significado un aumento sustancial de los precios para la población común y corriente. Y con todo esto tan irregular, tan sucio, tan perjudicial para la población, como también grupos que no son asociados al Estado, es entendible que muchos otros quieran invertir en otros países. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación a lo menos crítica asociada a las inversiones que se están dando en nuestro país, o más bien no se están dando, y cómo estas se están bloqueando, suspendiendo y otros se van? ¿Qué les parece también esta alza del precio de la luz en cerca de un 23%? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Maggie, el Cid Campeador y Jonathan Caviedes, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.